Bienvenidos a Misterio Terno. No se olviden de unirse a nuestras redes sociales para más deep dives fascinantes como este. Hoy nos vamos a sumergir en una historia bastante escalofriante. Y la inspiración para este deep dive viene de un video del gran Dross. Un saludo para él. Claro que sí, Dross, un maestro del misterio. El video nos lleva a un blog antiguo ya desaparecido. Y este blog fue escrito por un ex convicto llamado Mauro. En este blog, Mauro compartía historias de su tiempo en la cárcel, incluyendo una particularmente inquietante contada por su compañero de celda. Ajá. Su compañero de celda, Walter, era un antiguo vigilante de cementerio. Un escenario perfecto para una historia de misterio. ¿Qué nos puedes contar de Walter? Bueno, Walter era un hombre solitario cuyo trabajo, lo mantenía alejado del bullicio social. Y este hombre encuentra el amor en Rosana, una peluquera y madre soltera. Pero la historia da un giro oscuro cuando Walter descubre la infidelidad de Rosana. Ajá. Es interesante cómo Dross, su video, insinúa que Rosana podría haberse sentido atraída por la estabilidad económica de Walter. Sí. Un trabajo peculiar, vigilantes de cementerio, pero que ofreció un ingreso decente. Exacto, ese detalle añade una capa de complejidad a la historia. Un hombre rodeado de muerte, buscando amor y vida, solo para ser traicionado por la mujer que decía amarlo. ¿Y cómo se desarrolla esta traición? De manera bastante común, al menos al principio. Una noche, Walter, libre inesperadamente, decide sorprender a Rosana. Al llegar a su casa, la encuentra con otro hombre. Imagínate la escena, la oscuridad de la noche, el silencio roto por la traición. Mauro describe la escena con detalles vívidos en su blog, transmitiendo el shock y el dolor de Walter. Es aquí donde empieza la verdadera lucha interna de Walter, dividido entre el amor que siente por Rosana y la herida profunda de su engaño, deseando perdonar, pero incapaz de olvidar. Y para complicar más las cosas, Rosana, arrepentida, o al menos eso aparentaba, intenta reconciliarse con Walter. Claro, aunque el blog de Mauro deja entrever que las motivaciones de Rosana podrían estar más relacionadas con la seguridad financiera que con un genuino remordimiento. Era madre soltera, enfrentando las dificultades de criar a sus hijos sola. Cierto. La presión económica puede llevar a tomar decisiones desesperadas. Sin embargo, Walter, atormentado por la traición, decide tomar un camino oscuro para su venganza. Un camino que nos lleva a cuestionar dónde termina la justicia y comienza la venganza. ¿Qué crees que llevó a Walter a tomar esta decisión? Bueno, según el relato de Mauro, la insistencia de Rosana por volver con él, a pesar de su infidelidad, fue un factor clave. Imagina la tortura mental, saber que la persona que amas solo te busca por interés, escuchar sus súplicas, sentir la presión de ceder a pesar de la traición. Es un punto interesante. Esa insistencia constante podría considerarse una forma de manipulación. Si la motivación de Rosana era únicamente económica, ¿estaba realmente arrepentida? Esa es una pregunta que nos obliga a analizar las acciones de Rosana con más profundidad. ¿Estaba realmente arrepentida o simplemente buscaba la comodidad económica que Walter le proporcionaba? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que Walter, llevado por la desesperación y la rabia, decide utilizar lo único que tiene a su disposición: el entorno macabro del cementerio. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más escalofriante. Walter, aprovechando su conocimiento del cementerio, decide darle a Rosana una lección que jamás olvidará. Una lección que trasciende lo físico, que se adentra en el terreno de lo psicológico, de lo visceral. Exactamente. Walter lleva a Rosana al sótano del cementerio, al urnario. La ata, la amordaza y la deja sumida en la oscuridad, esperando un momento preciso para ejecutar su plan. Un plan que, aunque no implique violencia física directa, está cargado de una crueldad innegable. ¿Cuál era este plan? Bueno, Walter decide utilizar una cabeza en descomposición del cementerio para aterrorizar a Rosana. Un acto que nos confronta con la fragilidad de la mente humana, con la capacidad de infligir dolor sin recurrir a la fuerza bruta. Imagínate la escena. Rosana, atada e indefensa en la oscuridad del urnario, con la cabeza en descomposición sobre su cuerpo. Un castigo que sin duda dejó una marca indeleble en la psique de Rosana. Totalmente. Y lo que es aún más inquietante, Walter al día siguiente la libera. Sin más, como si nada hubiera pasado. Un acto que nos deja con una sensación de vacío, de incredulidad. ¿Cómo es posible que alguien capaz de tal acto pueda simplemente seguir adelante con su vida? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del arrepentimiento de la justicia. Es posible que Walter sintiera que su acto fue una especie de justicia poética, un equilibrio por el daño que Rosana le causó. Es una posibilidad. Quizás para Walter esa acción representaba una liberación, una forma de cerrar el capítulo de dolor que Rosana le había hecho vivir. Y también nos hace pensar en las consecuencias a largo plazo de la traición. Rosana, aunque no sufrió daño físico, seguramente cargó con las secuelas psicológicas de esa noche por mucho tiempo. Sin duda.
La historia de Walter y Rosanna nos presenta un laberinto moral sin salida fácil. Nos obliga a confrontar nuestras propias nociones de justicia, de venganza, de perdón. Nos invita a cuestionarnos, ¿cuál es el límite de la venganza? ¿Existe una línea que, una vez cruzada, nos transforma de víctimas en victimarios? Y lo más importante, ¿es posible encontrar redención después de haber infligido tanto dolor? Preguntas complejas que cada uno de nosotros debe responder desde su propia perspectiva. Pero antes de continuar, queremos recordarles que pueden unirse a la conversación en nuestras redes sociales. Búsquenos como Misterio Eterno y compartan sus opiniones sobre este caso tan peculiar. Este caso presentado por Dross nos deja pensando, en las diversas formas que puede tomar la venganza. No siempre se trata de violencia física. A veces el daño psicológico puede ser mucho más profundo y duradero. Absolutamente. Y en este caso, la elección del escenario por parte de Walter, el cementerio, añade una capa extra de simbolismo a su venganza. Totalmente. El cementerio, un lugar asociado a la muerte, al miedo, a lo desconocido. Utilizarlo como escenario para su venganza amplifica el terror psicológico que Walter buscaba infligir en Rosanna. Es como si Walter utilizara el entorno para reflejar su propio estado emocional, la oscuridad, la frialdad, la sensación de pérdida. Exacto. Y no podemos olvidar el elemento central de su plan. La cabeza en descomposición, un símbolo potentísimo de la muerte, de la decadencia, que seguramente evocó en Rosanna sentimientos de horror y repugnancia. Sin duda. Es interesante cómo Walter elige una forma de venganza que no deja marcas físicas, pero que ataca directamente la psique de Rosanna. Es una forma de violencia más sutil, pero no por ello menos cruel. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué buscaba realmente Walter con esta acción? ¿Simplemente castigar a Rosanna o también liberarse de su propio dolor? Es una pregunta compleja. Por un lado, es evidente que Walter quería que Rosanna experimentara un miedo profundo, que sintiera las consecuencias de su traición. Pero por otro lado, también podemos interpretar su acto como una forma de exorcizar sus propios demonios. Al confrontar a Rosanna con la muerte, con la decadencia, quizás Walter buscaba purgar su propio dolor, su propia rabia. Es una posibilidad. Recordemos que Walter era un hombre solitario cuyo trabajo lo mantenía aislado del mundo. Y en Rosanna encontró una promesa de felicidad, una conexión emocional que al romperse lo dejó devastado. Y esa devastación, esa sensación de vacío puede llevar a las personas a tomar decisiones extremas. En el caso de Walter lo llevó a buscar una justicia poética, una venganza que, aunque no física, dejara una marca imborrable en Rosanna. Y esa marca, ese trauma psicológico, es algo que Rosanna probablemente cargó por mucho tiempo. Sin duda, a veces las heridas más profundas no son las que se ven a simple vista. El terror, la humillación que Walter infligió a Rosanna seguramente dejaron cicatrices invisibles, pero no por ello menos reales. Es importante destacar que no estamos justificando las acciones de Walter. La venganza, en cualquiera de sus formas, nunca era la solución. Por supuesto. Pero este caso nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana, sobre las motivaciones que pueden llevar a una persona a cometer actos tan extremos. Y también nos obliga a pensar en las consecuencias, tanto para la víctima como para el victimario. En este caso, ambos, Walter y Rosanna, quedaron marcados por la traición y la venganza. Y es que al final, la venganza no trae consigo la paz o la justicia, sino que perpetúa un ciclo de dolor y resentimiento. Exacto. Y este caso nos deja con una pregunta inquietante. ¿Existe realmente una forma de ganar en un juego de venganza? ¿O todos terminan perdiendo de alguna manera? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero lo que sí es cierto es que la venganza, lejos de ser una solución, a menudo se convierte en un problema más. Un peso que puede arrastrarnos a la oscuridad. Y en este caso, esa oscuridad se ve amplificada por la aparente impunidad de Walter. Según el relato de Mauro, Walter jamás enfrentó cargos por sus acciones. Un hecho que nos obliga a considerar el contexto social, la realidad de un sistema judicial que, en ocasiones, parece incapaz de alcanzar a todos por igual. Una realidad que, si bien no justifica las acciones de Walter, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la justicia, sobre la disparidad en la aplicación de la ley. Y también sobre la capacidad de algunos individuos para evadir las consecuencias de sus actos, para esconderse en las sombras de la impunidad. En este caso, la oscuridad del cementerio se extiende más allá de las tumbas, se filtra en las grietas del sistema, creando un espacio donde la justicia parece inalcanzable. Un recordatorio de que a veces los monstruos no solo acechan en la noche, sino que también se esconden a plena luz del día, protegidos por el manto del silencio y la indiferencia. La historia de Walter y Rosanna nos deja con un sabor amargo, con la sensación de que la justicia no siempre prevalece,
¿Cómo podemos como sociedad combatir esta impunidad y garantizar que todos, sin importar su posición social o económica, rindan cuentas por sus actos? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta, aunque compleja, empieza por no mirar hacia otro lado ante la injusticia, por exigir un sistema que proteja a los vulnerables y castigue a los culpables, sin importar quiénes sean. Y también por promover una cultura de diálogo y empatía, donde la venganza no sea vista como una solución, sino como un problema que solo genera más dolor y sufrimiento. Absolutamente. Necesitamos crear espacios donde las personas puedan expresar su dolor, su rabia, sin recurrir a la violencia. Espacios donde se pueda buscar la justicia, la reparación, sin caer en la espiral de la venganza. Y para eso es fundamental contar con un sistema judicial que sea justo, equitativo y accesible para todos. Totalmente. Un sistema que no solo castigue a los culpables, sino que también brinde apoyo a las víctimas, que les permita sanar y reconstruir sus vidas. Y en este caso, la historia de Walter y Rosanna, aunque escalofriante, nos sirve como un recordatorio de la importancia de construir una sociedad más justa, más compasiva, donde la venganza no sea la única respuesta al dolor y la traición. Una sociedad donde el diálogo, la empatía y la justicia sean los pilares que nos guíen hacia un futuro más luminoso. Volviendo a la historia de Walter, el vigilante del cementerio, y su peculiar venganza. Realmente es una historia que nos deja con una profunda sensación de inquietud. Sí, es un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción. Y en los rincones más oscuros de la sociedad se esconden historias que nos desafían, que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. A pesar del horror de la venganza de Walter, hay un elemento que no podemos ignorar: la aparente impunidad. Según Mauro, Walter jamás enfrentó cargos por sus acciones. Un hecho que, como mencionamos antes, nos obliga a considerar el contexto social. La realidad de un sistema judicial que en ocasiones parece incapaz de alcanzar a todos por igual. Exacto. Una realidad que, si bien no justifica las acciones de Walter, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la justicia, sobre la disparidad en la aplicación de la ley. ¿Cómo podemos, como sociedad, combatir esta impunidad? ¿Cómo podemos garantizar que todos, sin importar su posición social o económica, rindan cuentas por sus actos? Es una pregunta fundamental, y la respuesta, aunque compleja, empieza por no mirar hacia otro lado ante la injusticia, por exigir un sistema que proteja a los vulnerables y castigue a los culpables, sin importar quiénes sean. Y también por recordar que la justicia no siempre se encuentra en la venganza, sino en la búsqueda de la verdad, en la aplicación imparcial de la ley y en la reparación del daño causado. Totalmente. Necesitamos promover una cultura de diálogo y empatía donde la venganza no sea vista como una solución, sino como un problema que solo genera más dolor y sufrimiento. En este caso, la historia de Walter y Rosanna, aunque escalofriante, nos sirve como un recordatorio. Un recordatorio de la importancia de construir una sociedad más justa, más compasiva. Donde la venganza no sea la única respuesta al dolor y la traición. Una sociedad donde el diálogo, la empatía y la justicia sean los pilares que nos guíen hacia un futuro más luminoso. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro viaje, por la historia de Walter, el vigilante del cementerio y su peculiar venganza. Una historia que sin duda nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero que también nos ha invitado a explorar las profundidades de la naturaleza humana, con sus luces y sus sombras. Un recordatorio de que a veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en este viaje por lo desconocido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más episodios de Misterio Eterno. Y recuerden, la próxima vez que visiten un cementerio, piensen en las historias que se esconden entre las tumbas. Historias de amor, de traición y de venganza. Historias que nos recuerdan que la vida y la muerte a veces se entrelazan de maneras inesperadas. Hasta la próxima. Que la curiosidad los guíe